Bueno, buenas tardes. ¿Están despiertos? Sí. Cuesta. Sí, cuesta. Usualmente en conferencias como este tipo, así donde tenemos que ver muchas sesiones, uno llega al final del día bastante cansado, especialmente los que están sentados tratando de prestar atención. Se va sintiendo el cansancio del día, y más después de jugar al fútbol, me imagino. Por eso que ya nosotros los viejitos dejamos esa etapa de la vida, le dejamos a los jóvenes que sigan jugando. Hoy vamos a mirar en esta tarde lo que estamos en la sesión número 5 y corresponde en esto de consejería a entender a las personas. Derecho para arriba, avanza. Okay. Entender a las personas, y el pastor Manuel nos estaba hablando en cuanto a este tema de lo importante que es abordar el corazón de las personas, y vimos varios aspectos de cómo está compuesto el corazón. Ahora, en esto de pensar también en abordar bíblicamente, integralmente, porque si es algo que podemos hacer con confianza, aconsejar con confianza desde la palabra de Dios, es que podemos abordar el problema integralmente, podemos hacer una consejería integral. Y eso tiene que ver específicamente entender que las personas están compuestas de una parte física, de una parte espiritual, pero hay otro aspecto también importante que tiene que ver con la vida social. La vida social de la persona también es muy importante abordar ese aspecto, y quiero darle base bíblica para que nosotros podamos entender este asunto. Vamos a mirar primeramente la parte espiritual. En Efesios capítulo 6, vamos a mirar este texto, Efesios capítulo 6, en esto de entender a las personas. Vamos a mirar este texto en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es el aspecto espiritual, la cual las personas, todos nosotros, tenemos luchas que son reales, luchas que muchas veces en nuestra mente decimos no queremos ser místicos, pero este aspecto del enemigo en nuestras vidas es real y tiene mucha influencia sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida espiritual. Hay luchas que son espirituales. El diablo está comprometido con su causa de desviar al creyente de la gloria de Dios. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros no podamos terminar la carrera. Vamos a mirar el aspecto físico del creyente o del aconsejado en en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24. 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte, parte carnal. Sabe que Pablo va a enfrentar la muerte física, y eso también es un aspecto que tenemos que considerar, el cuerpo humano, cómo podemos también aconsejar desde una perspectiva bíblica este asunto cuando las personas quizás tienen una enfermedad que es real. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está sufriendo demencia senil? No sé si les ha pasado tener en su iglesia algún hermano con este problema. ¿Cómo podemos brindar ánimo y esperanza desde la palabra de Dios a una persona que voluntariamente no está capacitada mentalmente para responder de una manera que agrade al Señor? ¿Cómo ayudamos casos así? Tenemos que entender también la parte física de la persona, cómo está operando en su corazón. Y también tenemos la parte social. Cuando hablamos de la parte social, entendemos lo que dice en Primera de Juan, allí el capítulo 2, dicen los deseos de la carne, la
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, cómo esta persona se está conduciendo en su aspecto social. Entonces vamos a mirar en nuestra idea principal de esta sesión que entender a las personas bíblicamente desde este punto de vista espiritual, física y social es esencial para efectuar una consejería bíblica con éxito. Cuando hablamos de una consejería bíblica con éxito, estamos hablando de que la persona va a responder a los problemas de su vida de una manera que agrade al Señor. Sí, vamos a explicar ahora por medio de un diagrama que no necesariamente nosotros queremos que las circunstancias cambien. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Una persona, por ejemplo, que se drogó, que consumió drogas por mucho tiempo, puede haber efectos que ya son irreversibles en su mente. Hay ciertas drogas que una persona puede consumir por determinado tiempo y pierde su capacidad cognitiva, lo que aprendimos con Manuel en la sesión anterior. Esa persona ya no puede pensar correctamente. Entonces, lo que nosotros queremos es que en la gracia del Señor esa persona pueda aprender en este determinado problema cómo responder de una manera que agrade al Señor. Entonces, es importante tener, como dijimos durante las sesiones anteriores, una antropología correcta del ser humano, cómo Dios ve nuestra vida. Entonces, haciendo ahí una introducción, debemos hacernos siempre esta pregunta cuando estamos trabajando con personas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué queremos lo que queremos? Entonces, vamos a ver allí que las pruebas y las circunstancias siempre facilitan nuestras reacciones. Las pruebas y las circunstancias siempre son el medio que Dios va a estar utilizando para que nosotros podamos revelar lo que está en nuestro corazón. Ahora, ustedes ahí ven en la pantalla, ven un árbol y también tienen un árbol allí en sus notas, en el cual muchas veces las personas vienen con los problemas que nosotros le decimos problemas de frutos, problemas que tienen que ver con frutos. Muchas veces nuestros frutos son realmente las espinas que están metidas entre las ramas. No estamos viendo lo que está pasando internamente en la raíz del corazón de la persona. Las espinas de guerras y los conflictos, las angustias, las ansiedades, esos son espinas que salen de un problema mayor de nuestro corazón. Por eso las personas muchas veces quieren que tú le des consejos prácticos para salir de problemas circunstanciales. Lo primero que la persona desea es, quiero que el Señor cambie mis circunstancias. Quiero que el Señor mejore la vida que estoy llevando. Pero muy pocas personas le van a decir, quiero que realmente el Señor esté obrando en este problema. Quiero que el Señor realmente trabaje en mi corazón en medio de este asunto. Muy pocas veces se va a ver eso. ¿Por qué? Porque siempre nuestra tendencia es apuntar ¿a qué? A los frutos. A los frutos. Vamos a mirar en Santiago capítulo 4, un texto conocido que usamos muchas veces para resolución de conflictos, especialmente en asuntos de matrimonio. En Santiago, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿De dónde vienen estas cosas? La raíz del problema, no obstante, está compuesta por pasiones que son mal dirigidas. ¿De dónde viene esta guerra con tu esposo? ¿De dónde viene este conflicto que tú tienes con esta persona en tu iglesia? ¿De dónde viene? Dice, viene internamente. Viene de las pasiones que combaten en nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es la pregunta. Los deseos del corazón moldean siempre nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos. Siempre tenemos que verlo desde ese punto de vista.
los deseos moldean siempre nuestras acciones. Vamos a analizar el texto. Quiero que me ayuden a pensar en un caso práctico, hipotético. Supongamos que yo ahora me enojo con ustedes. Me enojo con ustedes porque veo que se están durmiendo. Y digo, semejante viaje y se están durmiendo en la clase. ¿Quién es el problema? ¿Ustedes o yo? Yo voy a decir, el problema son ustedes, porque se están durmiendo. Pero en realidad, el problema, de acuerdo a este texto, ¿de dónde viene esto que yo estoy sintiendo, esta emoción interna que yo estoy sintiendo? ¿De dónde está viniendo? De mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón en esta hora se está enojando porque quiere algo. Quiere algo. Quiere que se preste atención, quiere que sea valorado, quiere que sea respetado, quiere la gloria de Dios, quiere algo. Y cuando el corazón no tiene lo que quiere, se va a manifestar por medio de una acción y un deseo que quizás no es bíblico. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, la circunstancia lo que hace es que moldea. La circunstancia que está rodeando este corazón está moldeando sus acciones, sus deseos y sus pensamientos. Entonces es muy importante que nosotros no nos enfoquemos en el árbol, en la punta. Si ustedes van allí en su diagrama, ustedes van a ver el árbol de los frutos y ustedes van a ver allí específicamente que está mi manera y la manera de Dios. ¿Sí? Hay muchas maneras, por así decirlo, y valga la redundancia, de dibujar este árbol, ¿no? Hay muchas maneras de dibujar este árbol. Deseos del corazón, nuestros anhelos más profundos dan forma a nuestras acciones, palabras y pensamientos. Pasiones mal dirigidas. Pasiones mal dirigidas. En nuestro estado caído, los deseos saludables pueden torcerse fácilmente. Y ahora vemos ahí en tercer lugar el comportamiento pecaminoso. El corazón está dispuesto a pecar para lograr lo que más anhela. Ahora, en ese dibujo que ustedes tienen ahí, es como un poco lo que hablé esta mañana. Lo importante de entender bajo qué reino está operando la persona. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que la letra B en sus notas, el corazón es un corazón caído, depravado y pecaminoso. Para poder entender el árbol que nosotros tenemos ahí y entender la raíz, tenemos que entender el contexto de por qué salen espinas. ¿Por qué la persona no responde de una manera que agrada al Señor? ¿Por qué responde con ira cuando hay un conflicto en casa? ¿Por qué está respondiendo realmente con enojo? ¿Por qué responde con desánimo? ¿Por qué responde con gritos? ¿Por qué responde escapándose de la situación y no lidiando? Siempre hay que buscar la causa. Siempre hay una causa. Hay un motivo. Debemos entender que la pecaminosidad no se trata únicamente de hacer actos malos. Los actos malos son un resultado de un problema mayor. Saben que en mi mente, cuando pienso en la pecaminosidad del hombre, pienso que la raíz de todos los pecados que salen del árbol tienen que ver con una palabra: incredulidad. Hay incredulidad en el corazón de la persona. No creo que Dios es suficiente para mí en este asunto. Por ende, no estoy respondiendo adecuadamente como Dios me pide. Y estoy haciéndolo, como muestra el árbol, a mi manera. Me enojo, me frustro, y esto nos pasa en el ministerio. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos muchas veces, a nuestra manera, Dios tiene su manera de trabajar, quizás en sus tiempos, y Dios quiere trabajar en nuestro corazón, y nosotros pensamos que tenemos que trabajar en las espinas, en los frutos.
La pecaminosidad no se trata de únicamente de hacer actos malos, sino de una forma de vida que está devaluada de la persona de Dios, exaltándose a sí misma en su esencia. O sea, el problema es la condición de nuestro corazón. No son los actos son siempre la consecuencia. Y hay varios factores que contribuyen a que el corazón actúe de esta manera, tales como enfermedades físicas, ¿no? Cuando una persona no está preparada para afrontar una enfermedad, ¿no? Como les dije recién, una persona quizás con demencia podría llegar a decir cosas que en sus cabales jamás diría. ¿Y dónde está también ahí la gracia de Dios obrando en ese asunto, no? Podría también ser factores sociales. La persona se crió en un hogar, en un contexto donde quizás fue abusado, donde quizás hubo alguna adicción a algo, y la persona ahora, como no tiene un buen ejemplo, también sigue las tendencias de su familiar. Un caso muy común esto de la borrachera, el alcoholismo. También vemos ahí que puede haber factores e influencias diabólicas que están trabajando sobre el corazón de la persona. Todas estas cosas presionan y afectan la salud del alma. Por eso que tenemos que abordar a las personas desde todos estos ángulos. ¿Y cómo lo abordamos en la práctica? Haciendo preguntas. Preguntas prácticas que traten de revelar y exponer lo que la persona al hablar, hoy, si no me equivoco, creo que fue en la clase de Manuel, sí, dice, del corazón salen todas estas cosas, haciendo preguntas prácticas. Por ejemplo, ¿qué estabas queriendo en este momento cuando hiciste esto? ¿Qué estabas buscando cuando pasó esta situación? Por ejemplo, la discusión en casa. Viene un matrimonio a pedir consejería, a buscar consejo, le queremos ayudar. Una buena pregunta para revelar la motivación del corazón es: ¿qué estabas queriendo lograr cuando discutían? Muchas veces van a escuchar que cuando se confrontan, y traten de no confrontarse los matrimonios unos a otros, sino primero por separado y después juntos. Pero van a ver que muchas veces uno de los cónyuges va a decir: él o ella es siempre así. Es siempre lo mismo, siempre discutimos por lo mismo. Es importante pescar las palabras claves que salen del corazón y poder decir: ¿podrías explicar qué significa siempre así? ¿Qué es lo que quisieras tú cambiar de él para que esto ya no suceda? La persona va a decir: quiero paz, quiero tranquilidad, me quiero llevar bien, pero muy pocos van a decir: realmente queremos reflejar la gloria del Señor. Entonces, apuntarlos hacia la gloria del Señor. Lo que gobierna el corazón gobernará nuestras vidas, ya sea la gloria de Dios o nuestros deseos pecaminosos. Vamos a mirar Gálatas, el capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Y quédense tranquilos que esta sesión va a ser más corta porque es un complemento de lo que fue la de Manuel, así que no va a ser tan largo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. La Biblia dice: digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra de la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza. Estamos hablando ahora de algunos frutos que aparecen como resultado de andar en la carne: sensualidad. Versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto,
como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La razón de cómo pensamos, sentimos o actuamos puede ser explicada en el simple hecho hacia dónde está orientado nuestro corazón. Por eso, volviendo ahí una vez más al árbol, nosotros tenemos que entender cuando hacemos consejería con las personas es de dónde viene este problema realmente. Y podemos entender que la mayoría de los problemas surgen del corazón. Y es ahí donde hay que trabajar. Y ahí es donde la consejería aborda el tema de la practicidad de poder ayudarles a ver que el fruto es una consecuencia de un problema interno más profundo, que tiene que ver con incredulidad. Y que ese pecado de incredulidad es no creer en Dios lo suficientemente como para poder vivir para su gloria. Por eso el dibujo dice, mi manera, la manera de Dios. 2 Corintios 5 es un buen texto para trabajar con las personas. 2 Corintios 5, versículo 15. Para esto Cristo murió y resucitó, para que ya no vivamos para nosotros, sino para su gloria y para su honra. Entonces, es importante que nosotros podamos abordar el corazón desde una perspectiva bíblica. No, en ese dibujito ahí ustedes ven que hay una cruz y es un poco redundante el tema, pero quiero que este concepto quede bien claro. Es bueno que nosotros usemos este diagrama con la gente. Ustedes dirán, ¿qué vamos a tener una sesión didáctica? Bueno, es bueno que cuando nosotros hablamos con las personas podamos usar diagramas. En consejería hay varios diagramas que se pueden usar para mostrar con practicidad cómo abordar un problema en el corazón y que las personas lo vean dónde tienen que trabajar y dónde está el problema realmente. Una de las cosas que entendemos en esto, en teología, es que ¿cuáles son uno de los efectos del pecado? ¿Cuáles son los efectos del pecado? Dígame uno, a ver. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace? El pecado endurece. Una de las cosas que hace, primeramente, endurece. Segundo, que el pecado trae ¿qué? Ceguera. La persona, cuando vos le estás diciendo el problema está acá y no está en que vos te enojás, el problema es que se está incomodando ese pequeño ídolo de la comodidad en tu corazón, el problema está acá, vos tenés que trabajar acá, la persona no lo va a entender al principio. Y es por eso que tenemos que usar la palabra de Dios para poder revelar el problema. Pero usando este diagrama le podemos mostrar a las personas que no se enfoquen en las circunstancias que están pasando. Muchos dicen a veces, ¿no? Si esta circunstancia en mi vida no estuviera, yo no sería así. Si este problema que estoy yo teniendo ahora, yo no actuaría de esta manera. Y no es así, porque el sol y las nubes, ¿no? El sol calienta el árbol y ¿qué pasa? Salen los frutos de dentro del corazón. Las nubes vienen, mojan el árbol, salen las cosas que están. Hay temporadas buenas y hay temporadas que no son buenas. El punto es que nosotros podamos llegar ahí abajo, ven que hay una cruz. ¿Cuál es la única persona que nos puede ayudar a que nosotros podamos producir fruto que abunde, como dice Juan capítulo 15? La cruz. Y es ayudar a las personas a ver la vida cristiana desde el punto de vista de la redención. Desde ese punto de vista únicamente las personas pueden cambiar, ayudarlas a verlas desde el punto de vista de la cruz. Y es ahí donde Jesús viene a hacer el cambio de raíz. Y unirme a la cruz, unirme al plan de la redención, hará que las raíces sean raíces donde los cambios se producen profundamente y en la gracia de Dios se puedan producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo la gente cambia? Como dice ahí el dibujito, estando conectado a Jesús por medio de la palabra. Es ahí donde hay que trabajar, en la raíz. Por eso, un consejo práctico, cuando reciben problemas en su oficina,
no se enfoquen inmediatamente en la superficie de lo que está pasando. Esperen, escuchen, hagan preguntas, porque siempre detrás de una situación de que no nos llevamos bien, de que estoy desanimado o algún problema, siempre hay un problema más profundo y no se descubre inmediatamente. No se descubre. La persona, a medida que empieza a ser expuesta a la luz de la palabra de Dios, empieza a revelar cada vez más capas que están metidas quizás en lo social, en lo espiritual o en lo físico. Por eso es importante que podamos entender a las personas de esta perspectiva bíblica. Creo que esta sesión junto con la otra nos ayuda a entender el corazón y por eso digo que no nos apuremos a dar un veredicto o un diagnóstico de lo que está pasando con la persona. No, yo sé, el problema de este hermano es este. Tengamos paciencia, ministremos la palabra, estudiemos la Escritura, oremos al Señor por sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, que dice la Escritura, pídala a Dios. Si hay algo que estoy aprendiendo, hermanos, en la vida ministerial, seguramente tú también lo estás viendo, que el mundo se está poniendo mucho más complejo, cada vez más. El secularismo en el mundo está avanzando muy rápidamente y las problemáticas que nosotros como pastores estamos enfrentando hoy en día son complejas. Y esto no consiste, como les dije hoy en la mañana, en ser profesionales, pero tampoco consiste en ser, como dice Paul Tripp en su libro En manos del Redentor, no consiste en dar 2 o 3 versículos a una mesa que está en patas cloenques, como decimos, ¿no? Y ya arreglamos el problema. Vaya, hermano, con 2 de estos versículos y quede en casa y veamos qué pasa. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros ponemos un pequeño parche a una mesa que está enclenque, con el tiempo del uso, eso se va a gastar. Pero ¿cuál va a ser el problema? La pata sigue estando corta. Entonces, tomemos tiempo de estudiar los casos, estudiar a las personas. El Señor nos ha dado su palabra, precioso manual, como dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de su Espíritu. Tú puedes con confianza aconsejar, los hermanos de tu iglesia pueden aconsejar con confianza. ¿Por qué? Porque hay bondad en sus corazones, porque hay conocimiento de la Escritura en cuanto a cómo abordar el corazón. No practiquemos técnicas, sino aprendamos a abordar lo que Dios aborda. El problema está en la raíz. Hay que llegar ahí. ¿Por qué este corazón quiere este asunto? ¿Por qué está dispuesto a hacer lo que está haciendo con tal de salirse con la suya o con la gloria de Dios? Dios nos ayude a poder aconsejar bíblicamente a las personas. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo de esta sesión. Señor, pedimos que en tu gracia tú nos ayudes a poder pensar bíblicamente estos asuntos, sabiendo que constantemente estamos siendo bombardeados, Señor, con las filosofías huecas, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, de este mundo. Falsas enseñanzas que no pueden competir jamás con la suficiencia de la Escritura. Por eso te pedimos que tú nos des tu gracia para poder estudiar los corazones que solo tú puedes entender. Danos sabiduría para trazar la palabra con precisión. Bendice a mis hermanos. Gracias por el día de enseñanza que nos has dado. Fortalece nuestros cuerpos en lo que queda este día para poder meditar en lo que hemos aprendido, Señor, y que esto no quede como una enseñanza más agregada a nuestro conocimiento, sino que sea una práctica, una convicción en nuestro corazón de vivir de esta manera. Para tu gloria y tu honra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.